El legado de la familia Soda comenzó en Tula, Cerdeña, Italia, con el nacimiento de Giorgio Sodu en 1895. Después de casi 13 años de aparente agitación y desgracia desconocida, Giorgio finalmente emigró a los Estados Unidos como adolescente en 1908. Se aventuró a Ellis Island con su hermano mayor y entró con seguridad a su nuevo país de origen, dejando atrás sus raíces italianas. A partir de entonces se hizo llamar George Soder. El hermano mayor de George regresó inmediatamente a Europa, una vez que vio a sus hermanos menores entrar oficialmente a los Estados Unidos, y George Soder finalmente se liberó de los problemas de Tula. En todos los años anteriores que pasó en los Estados Unidos de América, George guardó los secretos de su tierra natal cerca de su corazón, nunca discutiendo las motivaciones exactas que lo empujaron fuera de Italia y al otro lado del estanque. Después de buscar empleo en la costa este, George se adentró en el cinturón de óxido y trabajó en el ferrocarril en Pensilvania, entregando agua, materiales y otros bienes a sus compañeros. Ahorró dinero durante unos años realizando tareas similares y más tarde obtuvo un trabajo a tiempo completo como conductor en Smithers, West Virginia, explorando el campo de los Apalaches mientras se aventuraba en la adultez. Adquiriendo experiencia vital como conductor de vehículos pesados, George convirtió su dedicación en un negocio, iniciando su propia empresa de camiones que transportaba tierra entre sitios de construcción a través de los Apalaches. Esto luego se transformó en el transporte de carbón desde las minas locales alrededor de las montañas de West Virginia, y pronto George ganó el respeto local para el nombre Soder. Poco después conoció a su futura esposa, Jenny Cipriani, hija de un tendero, quien también emigró a Estados Unidos, desde Italia en su juventud. Los dos se casaron y su floreciente familia trazó su rumbo en Fayetteville, West Virginia. Fayetteville alegró enormemente a los recién casados. La ciudad en sí era una comunidad de inmigrantes italianos con muchos negocios italianos y aspectos de la vida italiana. George ubicó la casa familiar en una casa de 2 pisos enmarcada con madera, a un par de millas al norte de los límites de la ciudad. Para cuando los años 20 estaban en marcha, Jenny dio a luz a pequeño John Soder, el primero de lo que serían 10 hijos en 1923. A medida que nacían más niños, George vio despegar su negocio de camiones con un éxito sin precedentes para un pueblo tan pequeño. La familia Soder creció tanto en tamaño como en prosperidad, transformándose rápidamente en una de las familias de clase media más respetadas de la zona, en palabras de uno de los lugareños. Los bebés continuaban llegando mientras los años 20 cedían a la depresión de los 1930. Sin embargo, la familia Soder siguió adelante. A través de las recesiones económicas y el descontento social en todo el país, George y Jenny no pestañearon. De hecho, el único detrimento para la reputación de los Soder fue la naturaleza de voluntad fuerte de George y su opinión inquebrantable sobre asuntos controvertidos. Su postura firme sobre el desdén hacia algunas personas locales, en particular sus críticas a Benito Mussolini, fracturó algunas relaciones con la comunidad de raíces italianas. A pesar de todos los aspectos positivos y negativos asociados con la familia Soro, George y Jenny, en resumen, dieron la bienvenida a 10 hijos al mundo, 5 niños y 5 niñas. John, Joseph, Marian, George Jr., Maurice, Martha, Louis, Jenny, Irene, Betty, y finalmente Silvia en 1943. Lograron que un clan numeroso viviera en una casa de 2 pisos, con un estilo de vida rural discreto. Incluso las diferencias generacionales y de edad entre los niños. Todos se llevaban bien, aportando diversas personalidades e intereses a la mesa cada noche. Los niños Soder siempre impresionaron a sus padres, compañeros y maestros. Si alguien en el pueblo de West Virginia preguntara qué tipo de legado dejarían los Soders, habría sido uno de perseverancia, cambio positivo y un potencial infinito brotando de esos niños. En cambio, la tragedia se acercó sigilosamente a las almas desafortunadas de esa casa de madera de 2 pisos llena de posibilidades, justo cuando la temporada de fiestas alcanzó su punto máximo en 1945. El 28 de abril de 1945, Benito Mussolini es ejecutado en Italia por fuerzas italianas, marcando el principio del fin de su régimen fascista. Mientras tanto, en la comunidad de inmigrantes italianos de Fayetteville, West Virginia, George Soder continúa criticando duramente al dictador, dejando a otros italoamericanos ofendidos y descontentos.
6 meses después, en octubre de 1945, un vendedor de seguros de vida no identificado toca el timbre de la casa de los Soder e intenta persuadir a George para que compre un seguro. George despide al vendedor de seguros rápidamente, quien pierde la compostura. Le grita a George que la casa de los Soder se incendiará y sus hijos serán destruidos. Continúa explicando que la amenaza proviene de los comentarios despectivos que hará sobre Mussolini. Poco después del incidente con el vendedor en octubre, otro hombre visita la residencia Soda con intenciones sospechosas. Este visitante afirma estar buscando trabajo general cuando es reconocido por George y lleva al patriarca Soda detrás de su casa. En la parte de atrás, el visitante señala 2 cajas de fusibles locales y afirma que algún día causarán un incendio. George está confundido pero no preocupado, ya que la compañía eléctrica recableó recientemente la casa, afirmando que los resultados eran seguros y confiables. Durante las primeras semanas de diciembre de 1945, los hermanos Soder mayores notan un automóvil fuera de lugar estacionado a lo largo de la carretera principal que atraviesa el centro de la ciudad, aparentemente observando a los hermanos Soder menores mientras regresaban a casa desde la escuela cada tarde. En Nochebuena de 1945, la familia Soder celebra las fiestas como cualquier otra. Marian, la hija mayor que trabaja en una tienda local, trae juguetes adicionales para sus hermanas menores, Marta, Jenny y Betty. Su emoción por la sorpresa lleva a que la señora Soder organice una hora de dormir más tarde y a las 10 de la noche instruye a 2 de los chicos, Maurice y Luis, para que vigilen a sus hermanas, siempre y cuando atiendan a los animales de la granja antes de dormir ellos mismos. Ellos aceptan y los niños se entretienen más tarde en la noche de lo habitual. Mientras tanto, George Jr., John y Sylvia estaban durmiendo, seguidos pronto por la misma señora Soder. Alrededor de las 12:30, poco después de la medianoche, el teléfono suena despertando a la señora Soder. En la otra línea hay una voz femenina irreconocible. Ella pregunta por alguien que no existe en la mente de la señora Soder, quien puede escuchar risas amortiguadas y lo que suena como vasos chocando en el fondo de la llamada telefónica. La señora Soder le dice a la mujer que debe tener el número equivocado, recibiendo como respuesta una risa extraña de la mujer, según lo describiría más tarde. En su camino de regreso a la cama, nota que las luces de la sala se quedaron encendidas, junto con las cortinas sin cerrar, pensando que es inusual que los niños normalmente disciplinados hayan dejado la casa en tal estado. La señora Soder lo ignora ya que Marian duerme en el sofá y ella vuelve a la cama. Media hora más tarde, a la 1 de la madrugada, un ruido rodante precede al estruendo de algo golpeando el techo de la casa, resonando en el interior. Nuevamente, la señora Soder se despierta para investigar, pero solo encuentra silencio y regresa a dormir. Aproximadamente a la 1:30 am, la señora Soder se despierta por tercera ocasión. Inmediatamente huele a humo y sale disparada de la cama. En el pasillo, ve la oficina de George en llamas, con un incendio creciendo cerca de los cables del teléfono y la caja de fusibles. Jenny rápidamente despierta a su padre, quien alerta a sus hijos mayores. En los siguientes minutos, George, su esposa, su hija Marian, sus hijos John, George Jr. y la pequeña Sylvia logran escapar con vida. Intentan llamar a los niños restantes que duermen en el ático, pero no pueden subir las escaleras en llamas y rescatarlos personalmente. El efecto inmediato provoca tanto caos como pánico. Marian intenta usar el teléfono familiar del nivel inferior de la casa para llamar a emergencias, pero lo encuentra inutilizable. Por lo tanto, corre hacia los vecinos para usar su teléfono y alertar al departamento de bomberos. Simultáneamente, un conductor de una carretera cercana ve el incendio a lo lejos y se dirige a una taberna para llamar él mismo al departamento de bomberos. Más tarde se entiende que el conductor nunca contacta a un operador del 911, posiblemente por un teléfono descompuesto. En cambio, ya sea un observador tercero del incendio o el vecino de los Soder, se apresura a la plaza del pueblo y contacta a los servicios de emergencia, mediante un teléfono en Fayetteville. Mientras tanto, cada plan improvisado que la familia Soder concibe falla debido a circunstancias desafortunadas. George sube descalzo a la casa y rompe una ventana del ático, a pesar de los cortes y el sangrado durante el procedimiento. Sin embargo, no puede subir sin el impulso de una escalera. Sin embargo, en un giro extraño, la escalera que usualmente está apoyada contra la casa no aparece por ningún lado, a pesar de una búsqueda exhaustiva de George y los 2 chicos mayores.
A continuación, los exuberantes hombres Soder planean utilizar su barril de agua para apagar algunas de las llamas dentro de la casa, pero descubren que el agua está congelada y es inútil. Finalmente, George intenta acercar sus camiones de trabajo al revestimiento de la casa para escalarlos, pero los motores no encienden y los vehículos no pueden arrancar. En las primeras horas de la mañana de Navidad, durante 45 minutos, la familia Soder observa impotente cómo su hogar se consume por las llamas, creyendo que el resto de sus hijos están atrapados dentro, seguramente muriendo en el incendio. Al día siguiente, los bomberos finalmente llegan a la escena. Atribuyen su lenta respuesta a la falta de empleados debido a los efectos de la guerra y a la incapacidad del jefe de bomberos nocturno para conducir el camión de bomberos. Para las 10 de la mañana del 25 de diciembre de 1945, el fuego se ha calmado y los bomberos peinan la zona quemada. Afirman que los niños perdidos están muertos, aunque supuestamente no encuentran huesos. Historias contradictorias informan que los bomberos encuentran restos de huesos y órganos esa mañana, pero nunca se confirma, y los profesionales declaran más tarde que su búsqueda de las 10 de la mañana carece de suficiencia. Sin embargo, los bomberos completan su búsqueda y concluyen que los cuerpos de los niños Soda fueron completamente quemados, el fuego siendo lo suficientemente caliente para deshacerse de cualquier resto, la tragedia borrando los años de construcción del legado de la familia Soda. Sin embargo, los miembros vivos ya están comenzando a cuestionar los hallazgos oficiales de la conclusión del incendio, una chispa de curiosidad sobre el verdadero destino de los niños fallecidos y la posibilidad de que simplemente desaparecieron. Con el paso del tiempo, los miembros vivos de la familia Soda se volvían cada vez más sospechosos de la investigación sobre el incendio de la casa. No solo estaban preocupados por los pequeños detalles que surgían de su rutina diaria normal, sino también por los hallazgos oficiales del propio departamento de bomberos y la aparente falta de esfuerzos para llegar a una conclusión apropiada. En su desesperada búsqueda por respuestas, la familia Soder contrató al detective privado Código Civil, Tinsley de Gurley Bridge, West Virginia, para investigar el incendio y los inminentes archivos del caso. Tinsley trabajó fuera del alcance de las fuerzas del orden y el personal de emergencia, desenterrando más información que solo oscureció la situación de la verdad. Sin embargo, una pieza de evidencia que Tinsley aprendió sobresale un poco más que el resto, y aunque no señala ningún tipo de conclusión satisfactoria, actúa más como un eliminador, diciéndonos qué debería y qué no debería considerarse en un mar de inconclusividad. Durante el barrido de Tinsley por Fayetteville, para recoger susurros y rumores que circulaban por el pueblo, escuchó un chisme repetido en varias ocasiones sobre el jefe de bomberos F. Morris realmente descubrió un corazón humano en las secuelas del incendio de la casa Soder. Pese a informar a la familia, no hallaron restos. Los rumores decían que Morris había tomado el corazón él mismo, lo envolvió y lo escondió en un contenedor de metal enterrado en algún lugar de West Virginia. Tinsley siguió la pista y descubrió que Morris había confesado a un líder religioso local. George Soder visitó al ministro, quien confirmó lo que Morris confesó. Cuando George y Tinsley entrevistaron al jefe Morris, lo atraparon en su mentira y Morris cedió a su culpa. Los llevó al entierro de la caja de metal y les mostró el corazón que halló en 1945. El giro sucedió en los siguientes días, cuando el viejo corazón fue llevado a un director funerario de Virginia Occidental. El director de funerarias inspeccionó el corazón y descubrió que no lo era en realidad. Más bien, era hígado de res que no tenía ninguna cicatriz o daño por quemadura. Esto significa que el jefe Morris no obtuvo el órgano de Ground Zero en la propiedad de Soder. Después del engaño del hígado de res, se extendieron más rumores por la zona, afirmando que Morris admitió haber usado los órganos para engañar a la familia Soder y hacerles creer que sus hijos realmente murieron en el incendio, coincidiendo con el informe inicial de su unidad. Así que mientras que el corazón enterrado en la lata de estaño no tenía importancia física para el descubrimiento de los niños Soder desaparecidos, sí reveló un factor clave en el gran esquema de las cosas. Que la insistencia del departamento de bomberos de que los niños se quemaron completamente en el incendio era una suposición en el mejor de los casos, y estaban dispuestos a falsificar literalmente una parte del cuerpo para evitar más conspiraciones, sospechas y su propia falta de fe, pone un enorme signo de interrogación sobre las cabezas de aquellos que se confiaba en que harían su debida diligencia para resolver los destinos de los 5 niños que quedaron en la casa en llamas.
Si el jefe de bomberos no estaba seguro de que los niños realmente murieron en el incendio, ¿cómo puede estar seguro alguien más, y menos aún los parientes vivos? Nos obliga a preguntarnos quién más podría saber algo, o peor aún, estar involucrado, en lo que podría ser más que un incendio accidental, sino un incendio intencional lleno de ira con la intención de matar, o incluso más extraño, secuestrar a 5 seres inocentes. ¿Recuerdas al vendedor de seguros que amenazó a George Soder después de oír sus críticas sobre Mussolini meses antes del incendio? Fue una de las primeras figuras sospechosas señaladas por el detective privado C.C. Tinsley. El hombre no identificado formaba parte del jurado del forense, que calificó oficialmente el incendio de la casa Soder como un accidente. Esto puede ser fácilmente descartado como una coincidencia circunstancial, pero dada la dura naturaleza del comportamiento del vendedor y el acoso innecesario a George Soder, vale la pena considerarlo como un jugador sombrío. En una vena similar, muchos seguidores del caso han señalado a otros posibles sujetos relacionados con Italia como posibles sospechosos. Se han planteado preguntas generales sobre la mafia italiana y las conexiones que George pudo haber tenido a lo largo de sus crecientes relaciones comerciales en los años previos a la Navidad de 1945. George negó repetidamente estas acusaciones, pero nunca aclaró la naturaleza de su inmigración inicial a los Estados Unidos. La gente especula que él y su hermano huyeron de su país natal para escapar de una disputa familiar. Algunos piensan que esta familia tenía deudas con la mafia italiana. Para una perspectiva más realista, los desvaríos de George sobre Mussolini podrían haber incitado la ira con los grupos equivocados de simpatizantes de Mussolini, incitando la violencia de hombres capaces de malicia encubierta. Esa es la otra línea de suposiciones calificadas italianas. Los partidarios de Mussolini fueron informados del disgusto de un destacado empresario y decidieron tomar represalias. En crítica a esta teoría, muchos batallones pro-Mussolini y pro-fascistas harían bastante conocido cuándo y dónde golpearon con declaraciones políticas, y lo más probable es que no hubieran dejado una escena del crimen tan desprovista de sus firmas. Si un posible culpable atacó a los Soders por razones políticas, lo hizo solo y en privado. Otra figura específica que se pensaba que estaba involucrada con el incendio era un ladrón de poca monta visto por los vecinos de los Soders, merodeando por su propiedad alrededor de la temporada de vacaciones de 1945, robando poleas y aparejos de la vecindad. Los investigadores identificaron y rastrearon al hombre para interrogarlo. El ladrón confesó el robo de poleas y aparejos y dijo que cortó las líneas telefónicas creyendo que eran de energía. Lamentablemente, nunca se mantuvo un registro permanente de la identidad de este ladrón y no se puede realizar ninguna investigación adicional sobre el pasado del hombre. Es otro ejemplo de coincidencia circunstancial, pero considerando la vaguedad de los resultados, debe ser totalmente apreciado. La teoría más grande en torno a la tragedia de los niños Soder cuestiona si Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty murieron en absoluto. En lugar de perecer en el incendio, muchos investigadores aficionados se preguntan si los 5 niños fueron secuestrados, llegando a un destino diferente o eventualmente escapando y entrando a un mundo completamente diferente en el que fueron criados. La madre, Jenny Soder, fue la primera y más prominente defensora de esta teoría. Nunca creyó del todo que los cuerpos de sus hijos pudieran ser destruidos por completo en el incendio, aludiendo a 2 cosas. Primero, que reconoció muchos electrodomésticos y pertenencias personales en los escombros, no completamente quemados. Segundo, la señora Soder recordó una historia reciente en el periódico local sobre un incendio similar en una casa no muy lejos de su hogar, en el que murieron 7 personas, pero todas dejaron restos esqueléticos. Demasiado curiosa para quedarse al margen, Jenny tomó fragmentos de huesos de animales y los quemó durante largos periodos de tiempo. A pesar de esto, ninguno de los huesos se incineró totalmente. La señora Soder refirió a un empleado de crematorio local para respaldar sus experimentos. El empleado confirmó que los huesos humanos permanecerán después de un incendio, incluso después de quemarse a 2000 grados Fahrenheit o 1090 grados Celsius durante 2 horas. La duración y temperatura del incendio fueron mayores a lo que la casa Soder podría haber resistido. Si los cuerpos no pudieron ser quemados por completo y no se encontraron restos, ¿a dónde fueron los niños?
Muchas personas han reportado posibles avistamientos de los Soder durante los últimos años, afirmando que los niños aún están vivos, o al menos en el momento de su posible avistamiento. Uno de los primeros avistamientos fue hecho por George Soder, el padre mismo. En 1949, leía un periódico con fotos de una bailarina de ballet en Nueva York. Una de las jóvenes miembros se parecía sorprendentemente a Betty, una de sus hijas desaparecidas. George rápidamente condujo a través de las líneas estatales y visitó la escuela de la niña para confirmar sus sospechas. Pero la escuela no dejó que George entrara al salón para ver su cara. A pesar de sus repetidas demandas y explicación de las circunstancias extrañas. 3 años después, con pocos avances, la familia Soder colocó un par de vallas publicitarias a lo largo de las rutas estatales en West Virginia, mostrando las fotos de sus 5 hijos de los que no se tenía noticia. Poco después, se filtraron a las autoridades más informes de testigos que afirmaban haber visto a algunos de los niños. El primer relato importante vino de una operadora de hotel en Charleston, Ida Crutchfield, ni siquiera una semana después. Dijo que en una fecha desconocida de un año anterior, alojó a 4 adultos de extracción italiana que llegaron al hotel alrededor de la medianoche con 5 niños pequeños que coincidían con las edades y sexos de los jóvenes Soder. Ida dijo que intentó hablar con los niños, pero uno de los hombres me miró de manera hostil. Se volteó y empezó a hablar rápido en italiano. De repente, todos en la fiesta me ignoraron. Mencionó que el grupo completo partió temprano al día siguiente. La afirmación nunca fue considerada seriamente por la policía, quienes sentían que ella había esperado demasiado tiempo para presentar la información, a pesar de saber cómo se veían los niños Soder 5 años antes de su reclamo. Entre otras pequeñas apariciones, George Soder continuó con su propia misión de encontrar a sus hijos e hijas, viajando por todo el país para entrevistar a informantes. Una mujer de St. Louis pensó que vio a Martha Soder siendo retenida en un convento local. Otra persona estaba en un bar de Texas una noche cuando escuchó a 2 otros clientes haciendo declaraciones incriminatorias sobre un incendio en una casa en la víspera de Navidad en West Virginia de años anteriores. Incluso la familia de George era sospechosa para él, cuando un pariente de Jenny Soder tenía hijos en Florida que se rumoreaba se parecían mucho a los descendientes de George. Tuvo que visitarlos personalmente para descartarlos en su propio Rolodex de sospechas. La mayor investigación de George lo llevó a Texas en 1967, cuando una mujer no identificada escribió a los Soder diciendo que su hijo desaparecido, Louis Soder, había revelado su verdadera identidad una noche mientras estaba borracho y podría estar viviendo con su otro hermano desaparecido, Maurice, en algún lugar de Texas. George y su yerno, Grover Paxton, con ayuda policial, buscaron a la mujer y a los 2 hombres mencionados por ella al no poder encontrarla. Los hombres negaron ser los hijos de Soder, dejando a George nuevamente con las manos vacías. Grover contó después que las negaciones de estos 2 hombres atormentaron a George hasta su muerte, quien no estaba seguro de que no fueran sus hijos. De todas las apariciones y testimonios emitidos por extraños, 1967 produjo la evidencia más tangible de la supervivencia de los niños Soder que cualquier miembro de la familia haya recibido, antes o después. Un día, Jenny Soder estaba revisando el correo cuando recibió una carta dirigida específicamente a ella, con matasellos de Central City, Kentucky. No había dirección de devolución ni otra pista. Al abrir la caja, Jenny halló una foto de un joven caballero, probablemente de unos 20 y tantos o 30 años, con rasgos faciales similares a los de Louis Soder, el chico desaparecido, quien tendría esa edad de haber sobrevivido. Cuando volteó la foto, Jenny encontró la siguiente inscripción: Louis Soder, amo al hermano Frankie, pequeños chicos, a 90.132 o 35. Impulsados por una nueva esperanza, la familia Soder contrató a un segundo detective privado para ir a Central City e investigar el origen de la carta. Pero el detective privado se fue y nunca volvió a Fayetteville, dejando completamente en visto a la familia Soder, ya que no pudieron contactarlo después de su partida. Este es uno de los aspectos más curiosos de todo el caso, cuando la familia finalmente recibe una gran pista por correo y tiene la oportunidad de rastrear al remitente. Su investigador desaparece y nunca se vuelve a saber de él. Es la teoría más sospechosa que existe hoy en día, que la foto realmente muestra a Louis quien estaba enviando una pista desesperada, quizás aún bajo coacción, y el hombre que fue enviado para encontrarlo se encontró con el mismo problema y pereció.
Nunca habrá una forma de verificar quién está mirando a través del lente de la cámara, pero ten por seguro que capturó los corazones de la familia Soder después del hecho. Añadieron la foto a los carteles de la autopista y colocaron una en la repisa de su nueva casa. 2 años después del misterio de la fotografía desconocida, George Soder falleció en 1969, poniendo fin a muchas de las investigaciones realizadas por la propia familia. Las apariciones y teorías también parecieron disminuir, dejando a los Soder sin mucha más esperanza de la que tenían en el invierno de 1945. Las teorías restantes están bastante divididas entre los niños que perecieron en el incendio y los que fueron llevados a otro lugar. Se puede argumentar la polaridad de cada una, y ninguna parece tener mucho más impulso que la otra. Los expertos y reporteros han dado su justa parte de opiniones y hallazgos sobre el caso, e incluso cuando salen y dicen que los niños Soder probablemente murieron esa noche de Nochebuena, aún abren la puerta de las posibilidades, diciendo que no habría sorpresa ni shock si un día descubrimos que esos 5 niños aún estaban vivos al comienzo del nuevo año, en 1946. Antes de divulgar nuestra hipótesis sobre las desapariciones no resueltas de Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty Soder, queremos hacer conocidas nuestras conclusiones presentadas en Detective de Casos Fríos. Son puramente especulación lógica, basada en evidencia, circunstancia y subtexto factual. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada video, y no intentamos prometer certeza o una garantía de expertos sobre las conclusiones a las que llegamos al final. Observamos, investigamos y informamos. En términos de lo que exactamente ocurrió en la víspera de Navidad de 1945, creemos que el incendio comenzó por un acto de incendio provocado, intencional o nacido de orígenes maliciosos. La afirmación del Departamento de Bomberos de que un problema eléctrico había causado el incendio no tiene sentido cuando se considera que las luces de Navidad de los Soder no se habían mantenido encendidas y funcionando durante las primeras etapas del incendio. Si las llamas fueran por un cableado defectuoso, como afirmó el jurado del forense, la energía en la casa se habría apagado y la iluminación externa no habría permanecido encendida. También había indicios de que un tercero estaba saboteando intencionalmente las posibilidades de los Soder de acceder al ático después de que el incendio había comenzado. Considerando que la escalera que usualmente descansaba contra la casa estaba tirada al pie de un terraplén, a unos 75 pies de la propiedad, un conductor de autobús que había pasado por la residencia Soder esa noche también vio a 2 figuras lanzando bolas de fuego a la casa en un momento indeterminado. Después de que la nieve se derritió en la primavera de 1946, Sylvia Soda recuperó un objeto duro como de goma en forma de bola en la maleza de la propiedad Soda, con forma de bomba de piña o granada de mano. Recuerda, Jenny Soda escuchó un golpe en el techo de la casa, justo antes de que el olor a humo entrara en las instalaciones, seguido de un ruido de rodar similar al de una bola rodando por un techo inclinado. Teniendo todo en cuenta, había demasiadas pruebas en la escena como para negar la idea de un incendio provocado. En términos de la muerte de los 5 niños Soder, creemos que no fueron asesinados por las llamas y de alguna manera escaparon del ático antes de su fallecimiento. Además de los estudios previos y testimonios de que no se encontraron huesos ni restos en las cenizas, en realidad hubo una segunda excavación en 1949 que no encontró nada que sugiriera lo contrario. En agosto de ese año, Washington, Distrito de Columbia, el patólogo Oscar Hunter organizó una excavación mucho más detallada y en sus hallazgos sacaron un diccionario, algunas monedas y vértebras humanas. Sin embargo, cuando un especialista del Smithsonian inspeccionó los huesos, Marshall T. Newman descubrió que eran vértebras lumbares pertenecientes a un solo individuo, de entre 16 y 22 años de edad. El niño desaparecido más viejo era Maurice, de 14 años en ese momento, y se determinó que no había sido el portador de estos huesos específicos. Newman también descubrió que los huesos no habían estado expuestos al calor, lo que significa que ya estaban en la tierra transportada al sitio después del incendio de la casa. Los expertos teorizaron que provenían de un cementerio cercano a Mount Hope, en West Virginia. Los devolvieron a la familia en diciembre de 1949 y nunca más se les vio. Por lo tanto, si 2 excavaciones profesionales nunca encontraron ni un rastro de restos físicos de las víctimas enterradas, es muy poco probable que los cuerpos de los niños se quemaran con el resto de las pertenencias.
Finalmente, en términos del destino real de los niños Soda, es seguro asumir que el resto de la familia tenía razón al pensar que fueron secuestrados o llevados contra su voluntad, ya sea por gánsteres o por compatriotas italoamericanos descontentos. Por muy descabellado que parezca, los hermanos Soder restantes creían que la mafia siciliana estaba extorsionando a su padre y, después de poca conformidad, se llevó a 5 de sus hijos. Esto explica el silencio de George sobre su infancia oculta y su huida de Italia. El secuestrador conocía a quien estaba planeando el incendio y prometió la seguridad de los niños atrapados en el ático. Recordando la casa en Nochebuena, con luces encendidas, cortinas abiertas y el estado de los niños arriba sin confirmar por la señora Soda, cerca de medianoche. No hay evidencia para refutar la idea de un extraño dentro de la casa o la eliminación de esos 5 niños. Podrían haber sido llevados a Italia, sabiendo que contactar de nuevo a su familia en Estados Unidos los pondría en peligro. Analizando las razones de su silencio prolongado tras la tragedia. En cuanto a la supuesta foto de Louis Soder, recibida en 1967, una pista importante respalda esta teoría. Los números garabateados en la parte posterior del papel, a 90.132 o 35, podrían pertenecer a códigos postales. 90.132 está en Sri Lanka y probablemente se imprimió mal. Sin embargo, si sustituyes el 32 por el código postal 35-901-35, este se encuentra en Italia. ¿Podría ser Luis dando pistas vagas sobre su ubicación actual? Tomando todo en cuenta, no se puede ignorar. Si los niños Sardar estuvieran vivos, no pasarían desapercibidos, lo que probablemente es la mejor prueba de supervivencia. Quizás algún día, alguien viajará a estos lugares con un mejor método para encontrar al hombre en el retrato misterioso de la ciudad central. Sin embargo, la tragedia soportada por George, Jenny y los jóvenes Soder vivos fue diferente a cualquier otra que un pequeño pueblo de West Virginia haya visto en ese momento. Esos 5 niños tenían un futuro prometedor y mucho potencial. Su legado apenas comenzaba a florecer, madurado bajo una crianza instructiva y una tutoría exitosa de George y Jenny. Amados por la mayoría de la comunidad y en camino a forjar sus propios caminos de éxito, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty Soder eran el futuro no solo en su familia, sino también en Fayetteville y en toda América. Si murieron o desaparecieron es secundario al hecho de que lo que sucedió es injusto, inadecuado, y esperamos que sirva como un recordatorio para todos de que la vida es algo precioso y sagrado, siempre a solo segundos de ser extinguido. Hasta el día de hoy, Sylvia Soda Paxton es la única miembro sobreviviente del clan Soda original. Su fe en encontrar a sus hermanos perdidos o determinar su destino oficial sigue siendo fuerte. Quizás con el resurgimiento de este caso, sus deseos puedan salir a la luz, las esperanzas moribundas del resto de la familia se cumplan con resiliencia y determinación. Hasta entonces, continuamos buscando respuestas para esas 5 almas dejadas en la oscuridad en la víspera de Navidad de 1945, algún día resolviendo el enigma de la desaparición de los niños y las llamas del misterio que quemaron más que solo una casa, sino un linaje amoroso y vivaz. Esto ha sido Detective de Casos Fríos. Gracias